Me llamo Elena, tengo 32 años y trabajo como contadora en una firma importante. Mi historia comenzó hace 3 meses, cuando mi querido abuelo Roberto falleció, dejándome la casa donde crecí, una hermosa propiedad en el centro de la ciudad valorada en más de 500,000 pesos. Mi abuelo siempre fue mi roca. Después de que mis padres fallecieron en un accidente cuando yo tenía 12 años, él me crió como si fuera su propia hija. Trabajó duro toda su vida como constructor, construyendo esa casa con sus propias manos, y siempre me decía, Elena, algún día todo esto será tuyo. Cuando me casé con Carlos hace 5 años, mi abuelo me entregó un sobresellado. No lo abras hasta que sea absolutamente necesario, me dijo con una mirada significativa. Sabrás cuándo es el momento. Guardé ese sobre en mi caja de seguridad, sin imaginar que pronto necesitaría su contenido. Mi matrimonio con Carlos era complicado. Él era un buen hombre, pero su madre Julia y su hermana menor Laura controlaban cada aspecto de su vida. Y por extensión, intentaban controlar la mía. Desde el principio, Julia dejó claro que no me consideraba suficiente para su hijo. Una simple contadora, murmuraba en las reuniones familiares, como si mi profesión fuera algo vergonzoso. Cuando mi abuelo falleció y me dejó la casa, las cosas empeoraron. Julia comenzó a presionarme para que vendiera la propiedad. Deberían mudarse a un lugar más moderno, insistía. Esa casa vieja necesita demasiadas reparaciones. Pero yo me negué. Esa casa contenía todos mis recuerdos de infancia, cada rincón guardaba una historia de mi abuelo. La semana pasada, tuve que viajar por trabajo a otra ciudad. Antes de irme, noté que Carlos actuaba de manera extraña, evitando mi mirada y hablando en susurros por teléfono. Es solo trabajo, me dijo cuando le pregunté. Debí haber sabido que algo andaba mal. Mientras estaba fuera, recibí una llamada de mi vecina María. Elena, hay personas sacando tus cosas de la casa, me dijo alarmada. Mi corazón se detuvo. Tomé el primer vuelo de regreso y cuando llegué, encontré a Julia, Laura y Carlos en la entrada de mi casa. Oh, has vuelto, dijo Julia con una sonrisa maliciosa. Justo a tiempo para las buenas noticias. Laura acaba de comprar esta propiedad. Legalmente. Me mostró los documentos. Somehow, habían conseguido vender mi casa a Laura por solo $1. $1. Carlos firmó como tu representante legal, explicó Julia. Después de todo, están casados. Todo lo tuyo es de él también, ¿no? Mi mundo se derrumbó. Miré a Carlos, quien bajó la mirada al suelo. Lo siento, Elena, murmuró. Mamá dice que es lo mejor para todos. En ese momento, recordé el sobre de mi abuelo. Era hora de abrirlo. Denme un momento, dije con calma, dirigiéndome a mi auto donde guardaba una copia del sobre. Cuando lo abrí, mis manos temblaban. Dentro había otro testamento, fechado apenas una semana antes de la muerte de mi abuelo, y una carta escrita a mano. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que alguien está intentando quitarte la casa. Sabía que esto podría pasar, especialmente después de conocer a tu suegra. Lo que nadie sabe es que la casa donde vives no es la única propiedad que construí. Como constructor, compré varios terrenos a lo largo de los años. La casa es solo una pequeña parte de tu herencia. Este testamento incluye todas las propiedades, incluidos los 5 edificios de apartamentos que construí en el centro de la ciudad. Todo está a tu nombre, protegido por un fideicomiso que establecí. Además, hay algo sobre la casa que Julia no sabe. Me detuve, con una sonrisa formándose en mis labios mientras continuaba leyendo. Mi abuelo, incluso después de su muerte, seguía protegiéndome. Volví a la entrada, donde Julia seguía sonriendo triunfante. ¿Ya terminaste de llorar?, preguntó con desdén. No, respondí tranquilamente. Apenas estoy empezando. Pero no soy yo quien va a llorar. Saqué los documentos del sobre. Antes de que sigas celebrando, Julia, dije mientras sacaba los documentos, hay algo que deberías saber sobre esta casa. El abogado de mi abuelo, el señor Ramírez, llegó justo en ese momento. Lo había llamado durante mi vuelo de regreso. ¿Qué hace él aquí?, preguntó Julia, su sonrisa vacilando por primera vez. Buenas tardes, saludó el señor Ramírez. Estoy aquí para aclarar algunos detalles legales sobre esta propiedad. Laura dio un paso adelante, agitando los papeles de la venta.
No hay nada que aclarar. La casa es legalmente mía. Tengo los documentos aquí mismo. El señor Ramírez ajustó sus gafas y sonrió amablemente. Ah, sí. Sobre eso. Me temo que hay un pequeño problema con esa transacción. Sacó una carpeta de su maletín. Verán, esta propiedad está bajo un fideicomiso especial establecido por el señor Roberto González. Según los términos del fideicomiso, la casa no puede ser vendida sin la firma de 3 fideicomisarios independientes. La sonrisa de Julia desapareció por completo. ¿Qué? Además, continuó el abogado, el señor González registró una cláusula especial. Cualquier intento de venta fraudulenta de la propiedad resultará en la activación inmediata de ciertas disposiciones legales. Carlos, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. ¿Qué tipo de disposiciones? Abrí el segundo conjunto de documentos del sobre de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre muy inteligente, expliqué. Cuando construyó esta casa, también compró todos los terrenos circundantes. ¿Los 5 edificios de apartamentos que la rodean? También son míos. Julia se puso pálida. Estás mintiendo. No solo eso, continué. El edificio donde está tu boutique de lujo, Julia, mi abuelo lo construyó. Es parte de mi herencia. Al igual que el edificio donde está la oficina de Carlos. Laura se dejó caer en una silla, los papeles de la falsa venta resbalando de sus manos. Por cierto, agregué, según estos documentos, tienen 48 horas para desalojar todos esos espacios. El intento de robo de esta propiedad activa una cláusula que termina automáticamente todos los contratos de arrendamiento relacionados con la familia. No puedes hacer esto, gritó Julia. Arruinarás nuestros negocios. Igual que ustedes intentaron arruinarme a mí, respondí calmadamente. Me volví hacia Carlos, quien parecía completamente devastado. Y en cuanto a ti. Saqué otro documento de mi bolso. Estos son los papeles del divorcio. Ya están preparados. Elena, por favor, suplicó Carlos. Lo siento. No sabía. ¿No sabías qué? ¿Qué estabas ayudando a tu madre y a tu hermana a robarme? ¿Qué estabas traicionando mi confianza? ¿Qué estabas escupiendo en la memoria de mi abuelo? Julia intentó una última táctica. Piensa en la familia, Elena. Somos tu familia ahora. Me reí amargamente. No, Julia. Nunca me permitiste ser parte de tu familia. Siempre fui la simple contadora, ¿recuerdas? Bien, esta simple contadora acaba de tomar el control de todas sus propiedades comerciales. El señor Ramírez intervino nuevamente. También debo mencionar que hay una investigación en curso sobre fraude inmobiliario. Parece que hubo algunos documentos falsificados involucrados en esta transacción. Laura comenzó a llorar. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Todo mi dinero está invertido en la boutique. Deberían haber pensado en eso antes de intentar robarme, dije. Tienen 48 horas. Mientras se marchaban, derrotados y llorando, Carlos intentó acercarse a mí una última vez. Elena, por favor. Podemos arreglar esto. Te amo. ¿Amor? Respondí. El amor no traiciona, Carlos. El amor no roba. El amor no. Me detuve cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Hola? ¿Señora Elena González? Soy el doctor Martínez del Hospital Central. Mi corazón se detuvo por un momento. Tenemos los resultados de sus análisis de la semana pasada. La voz del doctor continuó, pero mis oídos zumbaban. Mientras escuchaba, mis manos instintivamente se movieron hacia mi vientre. Carlos me miraba con curiosidad. ¿Elena? ¿Está todo bien? Colgué el teléfono lentamente, mi mente dando vueltas con esta nueva información. El universo tenía un sentido del humor muy peculiar. Elena, insistió Carlos. Lo miré fijamente, sabiendo que lo que iba a decir cambiaría todo nuevamente. Miré el teléfono en mi mano, luego a Carlos, y finalmente a la casa que mi abuelo construyó con tanto amor. Estoy embarazada, dije suavemente. Carlos se quedó paralizado. ¿Qué? 2 meses, continué. Me hice los análisis antes de mi viaje de negocios. Justo cuando tu madre y tu hermana planeaban quitarme mi hogar. Se dejó caer en los escalones de la entrada,
con la cabeza entre las manos. Dios mío, Elena, yo. Vas a ser padre, interrumpí. Y ni siquiera pudiste defender a tu esposa y tu futuro hijo de tu propia familia. El señor Ramírez, que había estado discretamente organizando sus documentos, se aclaró la garganta. Señora Elena, hay algo más que debería saber sobre el testamento de su abuelo. Sacó otro documento. Su abuelo agregó una cláusula especial sobre futuros herederos. Mi corazón dio un vuelco mientras leía el documento. Mi abuelo había pensado en todo, incluso en los bisnietos que nunca conocería. El fideicomiso, explicó el señor Ramírez, establece un fondo educativo sustancial para cualquier descendiente suyo. Además, hay una propiedad adicional, una casa de campo en las afueras de la ciudad, específicamente designada para su primer hijo. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Mi abuelo seguía cuidando de mí, incluso ahora. Carlos se levantó, intentando tomar mi mano. Elena, por favor. Déjame arreglar esto. Por nuestro bebé. Retiré mi mano. ¿Arreglar qué, Carlos? ¿Tu completa falta de lealtad? ¿Tu cobardía? ¿O el hecho de que permitiste que tu madre y tu hermana intentaran dejar a tu hijo sin hogar antes incluso de saber de su existencia? En ese momento, un auto se detuvo frente a la casa. Julia y Laura habían regresado, pero esta vez con el padre de Carlos, Roberto. ¿Qué está pasando aquí?, demandó Roberto. Julia me llamó llorando sobre desalojos y propiedades. Se detuvo al ver mi expresión. Roberto siempre había sido diferente a su esposa, más amable, más razonable. De hecho, él y mi abuelo se habían llevado bien. Elena, dijo suavemente, ¿podrías explicarme qué sucede? Durante la siguiente hora, le conté todo: la venta fraudulenta, la traición de Carlos, el verdadero testamento de mi abuelo, y finalmente, mi embarazo. Roberto escuchó en silencio, su rostro oscureciéndose cada vez más. Cuando terminé, se volvió hacia su familia. ¿Es esto cierto?, preguntó, su voz temblando de ira. ¿Intentaron robarle su casa a Elena? ¿La casa que su abuelo construyó? Julia intentó defenderse. Roberto, solo estábamos pensando en la familia. ¿Familia?, rugió Roberto. ¿Llamas familia a intentar despojar a una mujer embarazada de su hogar? ¿A traicionar la confianza de nuestra nuera? ¿A arruinar el matrimonio de nuestro hijo? Se volvió hacia Carlos. ¿Y tú? Me avergüenzas. Tu abuelo y yo éramos amigos, Elena, dijo, volviéndose hacia mí. Él me ayudó cuando comencé mi negocio. Me prestó dinero cuando nadie más lo haría. Laura comenzó a protestar, pero Roberto la silenció con una mirada. Elena, dijo Roberto, entiendo si quieres proceder con los desalojos. Están en tu derecho. Pero por favor, déjame intentar arreglar algo del daño que mi familia ha causado. Se volvió hacia Julia. Venderemos nuestra casa de verano. Usaremos ese dinero para reubicar el negocio de Laura y mi oficina. No molestaremos a Elena con nuestros problemas. Pero Roberto, protestó Julia. Silencio, ordenó Roberto. Has hecho suficiente daño. Todos nos mudaremos esta noche a un hotel. Mañana comenzaremos a buscar nuevas ubicaciones para los negocios. Miré a Roberto, viendo la sinceridad en sus ojos. Tienen una semana, dije finalmente. No 48 horas. Una semana para reubicarse. Roberto asintió agradecido. Eres muy generosa, considerando todo lo que ha pasado. Se volvió hacia Carlos. Hijo, tienes que tomar una decisión ahora mismo. ¿Quién eres? ¿El hombre que permite que su madre controle su vida y traicione a su esposa embarazada? ¿O el hombre que tu abuelo y yo esperábamos que fueras? Carlos me miró, lágrimas en sus ojos. Elena, sé que no merezco otra oportunidad. Pero por favor, por nuestro bebé. No, interrumpí. No uses a nuestro hijo como excusa. Si quieres una oportunidad, demuéstrame que puedes ser un hombre por ti mismo. Demuéstrame que puedes poner límites con tu familia. Demuéstrame que puedes ser el padre que nuestro hijo merece. 6 meses después. Estoy sentada en el porche de la casa de mi abuelo, mi vientre ya notablemente abultado. Las flores que él plantó siguen floreciendo en el jardín. Carlos y yo estamos en terapia de pareja.
Se mudó a un apartamento cercano y está trabajando con un consejero para establecer límites saludables con su familia. Roberto lo ayudó a encontrar un nuevo espacio para su oficina, y aunque el proceso es lento, veo cambios reales en él. Julia y Laura se mudaron a otra ciudad, donde Laura abrió una boutique más pequeña. A veces Roberto viene a visitar, trayendo pequeños regalos para el bebé y compartiendo historias sobre mi abuelo. El señor Ramírez me ayudó a establecer un fideicomiso para mi hijo, asegurando que el legado de mi abuelo esté protegido para las futuras generaciones. Y en cuanto a mí, cada noche, cuando me siento en este porche, siento la presencia de mi abuelo. Su amor y previsión me protegieron cuando más lo necesitaba, y ahora esa protección se extiende a mi hijo por nacer. La casa que construyó no es solo una estructura de ladrillos y mortero. Es un testimonio de amor, previsión y justicia. Y mientras acaricio mi vientre, le susurro a mi bebé las historias de su bisabuelo, el hombre que construyó no solo una casa, sino un hogar para generaciones venideras. Gracias, abuelo, susurro al aire nocturno. Por todo.